Primero quiero decir que en este canal estamos total y completamente en contra de la ideología de género. Creo que adoctrinar a niños y niñas desde que nacen es una tendencia violenta y peligrosa que tenemos que erradicar para el bien de la humanidad. Ahora, se dice por ahí que hay que conocer a tu enemigo. Así que les invito a explorar qué es la ideología de género, cómo funciona y por qué es peligrosa. Según la Biblia, la ideología es un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí y están especialmente referidas a la conducta social humana, y que describen y postulan modos de actuar sobre la realidad colectiva, ya sea sobre el sistema general de la sociedad o en uno o varios de sus sistemas específicos. Esto significa que una persona o un grupo toma varias ideas sobre un tema y actúa acorde a esas ideas, y espera que el resto de la sociedad haga lo mismo. Estas ideas son tomadas como la verdad, no tanto por una observación objetiva de la realidad, sino más bien por emociones subjetivas. Todas las ideologías vienen con un trasfondo detrás, político, histórico, cultural, social, etc. De hecho, pueden moldear y definir no solo la personalidad de un individuo o un conjunto, sino la dinámica entre personas y grupos. Ya definimos más o menos qué es la ideología. Ahora lo que corresponde sería tratar de definir qué es género. Hoy en día intentar definir género es un deporte de alto riesgo, pero sí puedo decir por el momento que, diapositiva por favor, la ideología de género será el conjunto de emociones, ideas y creencias relacionadas con las dinámicas, conductas y maneras en las que se manifiesta el género, y las personas con ideología de género actuarán acorde a estas creencias y a cómo creen que deberían ser tales dinámicas. ¿Cómo podemos identificar a una persona con ideología de género? Esta persona actuará y pretenderá que el resto de la sociedad actúe acorde a las ideas que ve como verdades incuestionables. Ideas como rosa para las nenas y celeste para los nenes, el hombre en el trabajo y la mujer en el hogar. Los hombres no lloran, calladita es más bonita, virgen hasta el matrimonio. La mujer se realiza cuando se hace madre. El hombre es racional, la mujer emocional. El hombre no puede resistirse a la tentación. Quiero proponer 3 cosas. 1. Que cuando hablo de la ideología de género peligrosa y violenta que tenemos que erradicar, me refiero a la ideología de género dominante en gran parte de nuestras culturas. Me voy a centrar en la nuestra, sea lo que sea que signifique eso. 2. Que es imposible no tener ideología, de género o de cualquier índole. Y 3. Que las ideologías no son ni inocentes ni casuales. Pueden cumplir una función y servir a intereses particulares. Ya di un par de ejemplos de esta ideología de género. Se basa básicamente en basar la mayoría de las posibilidades y las interacciones humanas en los genitales que tenemos al nacer, limitando mucho las vidas que podemos desarrollar. O sea que, según lo que tenemos entre las piernas al nacer, nos van a tratar de cierta manera y no de otra, y podemos esperar vivir según ciertas pautas. Para ilustrar este punto tengo muchísimas opciones. Pero decidí agarrar un ejemplo muy sencillo, muy básico y analizarlo a ver qué ideas transmite. El color de los juguetes. Notemos cómo los juguetes de nena son casi exclusivamente rosas. Los de nene, en cambio, no solo son celestes, sino de... ¡Oh, ese perro de mierda! Los de nene, en cambio, no solo son celestes, sino de casi cualquier color menos rosa. ¿Por qué me persigue la desgracia? A todo esto, ya que codifiquemos nuestra vestimenta en base a nuestra genitalidad, es por lo menos cuestionable, pero hacérselo a bebés, perverso poner
tanto énfasis hasta el punto de marcarlas como ganado para que nadie ose. Pero volviendo a los juguetes, el niño tiene variedad. Le pertenece no solo el celeste, sino después todos los colores. Pero la niña está confinada a un espectro de colores acotadísimo, al cual en la práctica se la restringe. Esto deja de ver una de las ideas base de esta ideología de género. O por lo menos así lo interpreto yo. Siéntanse libres de interpretar las cosas de la manera que consideren más sincera. Pero para mí, esto revela que lo masculino es lo normal, lo básico, lo neutro. Y lo femenino es lo otro, lo diferente, lo que tiene que ser diferenciado y delimitado. El niño puede ser casi todo lo que quiera, pero la niña no debe olvidarse nunca de lo que es y de que tiene que moverse dentro de un rango muy estrecho de posibilidades. Y menciono esto porque obviamente no afecta solo a las mujeres. Cualquier transgresión a este marco de ideas es visto como una amenaza y es tratada como tal toda mujer o persona asignada como mujer al nacer que tenga características masculinas, así como todo hombre o persona asignada al nacer como hombre que tenga características percibidas como más femeninas. Y lo percibido como femenino abarca un muy amplio abanico de cosas, desde la inclinación sexoafectiva por hombres hasta tener más de 3 emociones. Así que el corset sofocante de esta ideología no es solo restrictivo para las mujeres cis, también lo es para los hombres cis, y ni hablar de las mujeres y los hombres trans, o les no binarias, y las personas no heterosexuales, y las feminidades en general. Obviamente este análisis es absolutamente incompleto. Todos estos son temas increíblemente complejos y acá no les estoy dando a cada uno el espacio que se merece. Y tampoco estoy diciendo nada nuevo, todo esto nos lo enseñan en la primera clase de feminismo de la aquelarre comunista. Estoy revisando un ejemplo muy simple, muy por encima, para ilustrar un poco cómo esta ideología de género se cuela en muchas partes de nuestra sociedad y moldea la realidad. Y no nos damos cuenta, no lo cuestionamos, no nos ponemos a pensar en estas cosas. Mucha gente recula esta idea porque cree muy honestamente que no tiene una ideología de género. De hecho, mucha gente afirma que no tiene ideología. Que eso es algo que solo le pasa a la gente que tiene muchas opiniones y que hace mucho quilombo y no se puede dejar de hinchar un poquito. Pero una ideología no es solo, como ya dijimos, el conjunto de emociones e ideas que tenemos con respecto a algo, sino también los valores que le adjudicamos. Y esto es aplicable a todo lo que nos rodea. Vemos la realidad con el filtro de nuestra ideología. Tiñe todo lo que percibimos. Y es por eso que no la vemos. No nos damos cuenta de que tenemos el filtro puesto. Este filtro, que no viene de la nada, suele ser aprendido y enseñado. Y no solo mediante un adoctrinamiento explícito. Se transmite en cómo se habla, cómo se actúa y cómo se construye la realidad todos los días. Está en todos lados. Tiñe no solo lo que se piensa, sino también la manera en la que nos relacionamos con los demás, lo que se hace y se dice. Todo lo que se puede llegar a llamar como sentido común, lo que nos parece obvio, normal, neutral, lo que conecta a una comunidad o a la psique de una persona, la base de estas cosas es la ideología. También mencioné que las ideologías no se basan tanto en hechos o evidencias concretas, y esto también hace que mucha gente recule, porque le pone mucho énfasis a los hechos, la evidencia, la lógica. ¿No ves que hay diferencias obvias entre los hombres y las mujeres? Es la realidad, las cosas son así, es lo natural, es la biología. Y es cierto que hay diferencias entre los hombres y las mujeres. La testosterona y el estrógeno, por ejemplo, tienen efectos muy distintos en el cuerpo, en las emociones y en la personalidad de una persona. Sabemos esto. Nadie con una mediana capacidad de observar el mundo puede decir lo contrario. Se trata, efectivamente, de biología. Pero decidir que diferente implica inferior no es algo biológico en absoluto. El reino natural no tiene una escala de valores. Los humanos la tenemos. Y la escala de valores con la que nos educaron dice que femenino es igual a inferior.
Vemos esto en la historia con los grandes filósofos y padres del pensamiento contemporáneo occidental afirmando explícitamente que la mujer es física, moral e intelectualmente inferior, peligrosa, ambiciosa y mentirosa por naturaleza, o que el útero es un animal que vaga por el cuerpo provocando enfermedades y que esto solo se soluciona con el embarazo. Claramente, estas personas no estaban observando la evidencia para sacar sus conclusiones. Ay, no. Además, si es el factor más determinante de la realidad, lo lógico sería respetar la biología a rajatabla y no, como se estila, tomar medidas que van tan activamente en contra de esta. Por ejemplo, no hubiéramos pasado tantos siglos intentando separarnos de nuestras necesidades naturales. O sería muy distinto el trato de las personas intersex. Les intersex claramente no entran con comodidad en las categorías de hombre y mujer. De hecho, existen muchas maneras de ser intersex, no es tan simple como un tercer sexo. Sus cuerpos simplemente no responden a ningún binario. Pero en vez de respetar esta diferencia, se intenta forzar una identidad, yendo en contra de la misma biología con tratamientos invasivos, quirúrgicos u hormonales, en contra de su voluntad. Esto hoy se considera un abuso de derechos humanos. Y la verdad es que yo no vi a esta gente haciendo una marcha protegiendo los derechos de los bebés intersex. Este trato inhumano no se critica porque es más importante la estabilidad del binario rosa-celeste y la superioridad del celeste, y no tanto el bienestar de las infancias como tanto les gusta pintar. No hay nada biológico en el rosa para las nenas y el celeste para los nenes. No hay nada inherentemente femenino en cocinar, lavar, hinchar las bolas, llorar, verse bien ni servir. Y no hay nada inherentemente masculino en trabajar, pelear, enojarse, escabiar, proteger, violentar ni servir. Es cierto que hay símbolos relacionados con lo femenino y lo masculino en todas las culturas de la historia. Y muchos coinciden, pero también muchos otros no. Y también, y esto es importante, van cambiando, aunque sea a lo largo de los siglos. De hecho, hasta hace no tanto el rosa era para nenes y el celeste para nenas. Los símbolos cambian todo el tiempo de significado, en parte porque se construyen en comunidad y se van pasando de generación en generación. Y la familia es otro gran factor de la ideología. Uno puede heredar su ideología de su entorno familiar o construir una, ya sea en base o en contra a la ideología heredada. Además, el concepto de familia ocupa un lugar central en muchas ideologías. La familia justifica todo. Con la familia no se jode. La familia es una sola. Con mis hijos no te metas. Pero el solo concepto de familia, el que hay que defender y preservar tan virulentamente, ya ha cambiado muchísimas veces a lo largo de la historia y dependiendo de la cultura. De hecho, la estructura familiar en la Biblia, por ejemplo, no es muy similar a la que predica hoy el sector más religiosamente extremo. Y de hecho, bastantes prácticas de la época serían rechazadas hoy. Porque lo que importa no son los hechos, es lo emocional. En ese sentido, las ideologías son un poco como el fútbol. No existe una razón lógica por la cual la enemistad entre Qatar Airways y Turkish Airlines es tomada tan en serio por miles de personas. Pero es innegable que la pasión por el fútbol tiene un lugar muy importante y casi religioso en muchísimas vidas. Y hablando de lo emocional, ¿notaron alguna vez que nos enojamos muchísimo cuando alguien viene con una idea o un concepto que desafía nuestra manera de ver el mundo? Esto se conoce como el backfire effect. Básicamente, cuando recibimos una amenaza a nuestras creencias o algo que no concuerda, la parte del cerebro que responde es la amígdala, que es el centro emocional. Esto significa que reaccionamos frente a una idea que desafía lo que ya teníamos preconcebido de manera similar en que reaccionamos ante un peligro físico. Nos asustamos o reaccionamos con violencia o nos protegemos mediante la ridiculización, el desprecio, la negación. De todas maneras, quizás es un poco injusto decir que no somos capaces de aprender ni de modificar nuestras creencias. Porque de hecho podemos cambiar y crecer. Y así es como cambian y crecen las ideologías con el tiempo. El mundo cambia porque la gente cambia.
Y para mucha gente, eso es un problema. Sí. El término ideología de género tiene una historia y un fin específico. No significa realmente nada, solo aglutina un montón de conceptos que tienen ejes más o menos relacionados, pero lo que sí tienen en común es que amenazan la estabilidad binaria del género, sus roles impuestos y la superioridad de lo masculino. Y la expresión suele ser utilizada por sectores más bien conservadores y religiosos. Para saber más sobre la historia del término ideología de género, les dejo acá una entrevista a la socióloga María das Dores Campos Machado, a la que le pido disculpas por pronunciar tan mal su nombre y que cuenta cómo se originó el concepto, quién lo utilizó y para qué, y su influencia particularmente en Brasil. No, Shiva, no. La expresión está dirigida específicamente a ciertos grupos con ciertas luchas. Todo lo LGBTQIA+, todas las luchas por equidad de género, la lucha por el derecho al aborto, caben dentro del paraguas de ideología de género, porque nuestros antagonistas necesitan un nombre para agrupar todo eso sin respetarlo en el escenario político. Además, es una manera de proyectar una ideología para tapar la propia. Yo no tengo ideología. Yo tengo sentido común, yo tengo valores, es distinto. Pero en fin, al tildar de ideología a estas luchas se las desprestigia, se les quita su validez, porque las ideologías son ideas, están basadas en opiniones y las opiniones son debatibles. El tema es que todas estas luchas no son meramente ideas. Son reclamos por derechos humanos. No es debatible que una mujer no tiene que sufrir violencia bajo ningún término. No es debatible que un hombre debe poder besar a otro hombre sin temer por su vida. No es debatible que las niñas tienen que ser educados para saber si están siendo víctimas de abuso. No es debatible que las niñas pobres no merecen morir por practicar las mismas actividades que las mujeres ricas. Y no es debatible que yo merezco el mismo respeto y las mismas oportunidades que cualquier hombre cis y blanco. Estas no son opiniones, son derechos humanos básicos. El tema es que a nuestros antagonistas no les interesa mucho vernos como humanos. Lo que sí les interesa es que todo siga exactamente como está, porque quieren conservar su lugar de poder y que las estructuras que lo sostienen se mantengan estáticas. Y para cumplir sus objetivos, acusan a la ideología de género como anticientífica, no como Dios, totalitaria, no como Dios, y en contra de la naturaleza, cuando, como ya vimos, es más bien lo contrario. También confunden absolutamente identidad de género con orientación sexual. Es decir, lo que sos y lo que te atrae, porque sus propias ideologías tienen absolutamente soldados estos conceptos. Otra cosa que hacen mucho es utilizar un registro conspiranoico para fomentar el miedo, desde afirmar que queremos homosexualizar a sus hijos y mostrarles pornografía, pasando por causar desastres naturales, hasta acusar a organizaciones internacionales, estatales, educativas y los medios de comunicación de estar en complicidad con este adoctrinamiento. Nótese que todas estas son instituciones que están mal que mal respondiendo al cambio social y adaptándose a una realidad que ya no es tanto la de la ideología conservadora. Y esa es la verdadera amenaza. Eso es lo que duele. La historia ya no la cuentan ellos. Esto puede generar que las ideologías se reciclen y que vuelvan en forma de fichas como un mecanismo de defensa, sirviendo una función, un objetivo político. Pero no es lo mismo un movimiento que surge en contra de un sistema opresor que el que surge para proteger la estabilidad de ese sistema opresor. A esto me refiero cuando digo que tiene una utilidad y una función. Para algunos grupos, esto es preservar el sentido de normalidad y estabilidad que los tiene en el lugar privilegiado. Para otros grupos es cambiar la realidad que los oprime. Bueno, yo no estoy en un lugar privilegiado, en parte porque... Yo no tengo pito. ¡No tienes pito! Y la verdad que quiero cambiar el mundo con mi ideología de género.
A todo esto, no se queden con lo que les dice una gila en una pantalla que agarró la definición de ideología en Wikipedia y se puso a mendigar likes. Investiguen, escuchen ideas diferentes, critiquen, intenten empatizar, Lean. hablen entre ustedes y no crean todo lo que ven. Yo no puedo decirles qué pensar. Busquen y piensen por su cuenta. Pero sí puedo explicar mi ideología, qué quiero yo y qué creo que es lo mejor para el mundo. Por un lado, puedo decir que mi definición de género es una combinación de factores fluidos y de jerarquía no estática como identidad, comportamiento, percepción interna, percepción externa, performatividad, biología, códigos, roles y construcciones sociales, historia, cultura e ideología. Re sencillo. ¿Y qué futuro quiero construir? ¿Vieron la serie de Gucci y Gus Van Sant? Eso quiero. Quiero un futuro que sea colorido, armonioso, abierto, amoroso, gente llevándose bien, vistiéndose como se le canta y escuchando Billie Eilish y Florence and the Machine. Quiero que la respuesta a ¿es un hombre o una mujer? Sea ¿a quién le importa? Quiero un vocabulario, un sistema, un mundo inclusivo. ¿Es tanto pedir? ¿Soy muy ilusa? No sé, déjame tu ideología de género en los comentarios. Hola, ¿te gustó el video? Espero que sí, porque le puse mucho esfuerzo y mucho amor. Pero no te preocupes, este no es el momento donde vengo a pedirte que likes y comentes y suscribas y todo eso. Aunque si lo haces, me vendría genial. Este es el momento donde me pregunto, ¿qué acabo de hacer en este video? Bueno, lo que hice fue tomar una expresión utilizada por un sector social y político distinto al mío y lo utilicé en su contra, porque ¿no nos encanta reírnos de lo estúpidos y falsos e ignorantes e hipócritas que nos resultan los antiderechos, los religiosos conservadores, la extrema derecha? ¿No se solucionarían todos los problemas del mundo si solo existiera gente que piensa como nosotros? ¿No seríamos por fin felices si mañana nos levantáramos y toda esta gente simplemente ya no existiera? ¿No seríamos libres? Es muy fácil caer en esa, ¿vieron? Y ahí está el peligro. Es muy fácil perder de vista que el del otro equipo también es humano. Y ya sé, los conservadores tampoco empatizan con nosotros, entonces, ¿por qué vamos a extenderles esa cortesía? Y es exactamente por eso, porque lo que los hace horribles es la falta de empatía y la deshumanización constante de su antagonista. Y cabe preguntarse, si hacemos lo mismo, ¿somos lo mismo? ¿Aun cuando nos estamos defendiendo o cuando no cometemos ni cerca las mismas atrocidades? Y cuando tenemos actitudes que criticamos en ellos, pero que perdonamos si vienen de nuestro equipo, creo que hay que cuestionarse a uno mismo constantemente. Y que hay que tener cuidado con justificar con la lucha o con el dolor comportamientos crueles o violentos. Porque el victimario suele sentirse la víctima. Y eso aplica para todas las personas, sin importar del bando que sean. Muchas personas religiosas o conservadoras creen genuinamente que somos una amenaza para sus hijos. El nivel de ignorancia que manejan roza el delirio, pero ¿tengo yo derecho a juzgar a una madre que está tratando de proteger a su hija lo mejor que puede con la educación que recibió? Honestamente, creo que en la mayoría de los casos tiene más que ver con una cuestión de desinformación y adoctrinamiento que con maldad. Y esto no significa que esté todo bien, ni que sean cosas perdonables, ni que les tenga lástima, porque... Lástima a nadie. Estoy diciendo que hay grises. Y son re difíciles los grises. Pero no puedo ignorar la humanidad de otras personas que son distintas a mí. Primero porque me parece deshonesto y segundo porque entonces me convierto en lo que odio y no me merezco ser parte del mundo que quiero, o por lo menos yo lo siento así. Pero por otro lado tampoco puedo excusar su actitud odiante ni sus muchísimos crímenes. Y a la vez, esto no es lo mismo que esto, pero tiene que ver con esto. Y yo no sé cómo lidiar con eso.
pero sí sé que si no empatizamos con el del otro lado, seguimos en el círculo vicioso que no se rompe más. El jueguito infantil de ¿estás conmigo o estás en contra? ¿No acabo de decir que quiero un mundo inclusivo? Aún, paradójicamente, con gente que no tiene ningún tipo de interés en formar parte de ese mundo. Este es un problema para el cual la verdad que todavía no encontré una solución. Acepto sugerencias.